Todos necesitamos despertar. Todos necesitamos ser iluminados e ir al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia, a fin que honremos nuestra primogenitura, a fin de que Dios nos encuentre aptos y dignos para reinar con Cristo en el reino venidero. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, de los cuales la mitad es dedicada a la historia de Jacob y detalla todas sus experiencias de quebrantamiento y disciplina. La vida de Jacob representa la experiencia de transformación en los creyentes. El hecho que el libro de Génesis haya dedicado tantos capítulos para relatar la vida de Jacob, por lo menos nos indica dos cosas. Primero, la importancia del proceso de la transformación. Y segundo, el hecho que todos estos capítulos abarcan tantos años de experiencia nos sugiere que la transformación es un proceso gradual, largo y a veces lento. La regeneración y la justificación de un creyente es instantánea. Por eso no necesitamos un recuento largo acerca de la justificación de Abraham. Así que con parte de un capítulo es suficiente. Sin embargo, no pensemos que la transformación también es instantánea. Muchas cosas nos suceden con el transcurso del tiempo para que nosotros seamos transformados. Este tema nos debe impresionar. Por un lado, este proceso es muy importante para Dios. Y por el otro, debemos darnos cuenta que requiere tiempo. En nuestra vida cristiana, debemos dedicarle tiempo a lo que en verdad le interesa a Dios. En Abraham we saw God's calling. vimos el llamado de Dios Then y también vimos su justificación. En Isaac vimos que él era una persona que disfrutaba, pero en Jacob no vimos ni el llamado de Dios, ni la justificación, ni su disfrute, sino que en cada página, en cada versículo, vemos la disciplina de Dios con Jacob para quebrantarlo. Jacob estuvo todo el tiempo bajo la disciplina de Dios y esta fue para su transformación. Él nació como un suplantador, como uno trabado en el calcañar. Así que la intención de Dios era tener un príncipe de Dios. Dígame, ¿cómo podrían decir que un suplantador como él, uno que se agarraba del calcañar, llegaría a ser un príncipe de Dios? Esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, ni se puede lograr en 1 o 2, ni siquiera 10 o 20 años. Le llevó toda la vida a Jacob. Aún antes de haber nacido, él ya estaba siendo transformado. Y ya que él representa este aspecto de la vida espiritual, tiene una biografía muy larga. Quiero llamarles la atención a 4 personas: Jacob, Esaú, Rebeca e Isaac. Cuando yo estaba considerando a estas 4 personas, yo me reí. Miren a estas personas. Cada uno es tan diferente del otro. Esaú fue utilizado por Dios. Rebeca también. Isaac también. Estos 3 todos fueron usados por Dios. ¿Con qué propósito? El de transformar a Jacob. Con el propósito de que este suplantador de nacimiento fuese completamente transformado a ser el príncipe de Dios. Cada uno de ellos fue utilizado para el bien de Jacob. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después verán que Labán y sus 2 hijas, y después las 2 siervas y los 12 muchachos y al menos una hija, todos fueron usados por Dios para transformar a esta persona, Jacob. Desde el capítulo 25
hasta el final del libro, cada persona mencionada fue usada por Dios para transformar a Jacob. Y cada circunstancia, y cada situación, todos los incidentes fueron usados por Dios con el mismo propósito. Jacob era el escogido, él era el predestinado, y sin duda también fue llamado, y Dios tenía un propósito con este. El propósito de Dios con Jacob es transformarlo a un príncipe. Sin embargo, Dios no escogió a una buena persona, ni a una persona muy sencilla, ni tampoco era una persona estricta, ni una persona honrada. No, tampoco una persona de nivel alto. Más bien, Él quería transformar a un suplantador. Es muy interesante ver que Dios usó toda persona, circunstancia y situación en su arreglo soberano para transformar a Jacob. En la naturaleza podemos ver que la transformación es el proceso por el cual un renacuajo se convierte en rana o una oruga se convierte en una mariposa. La transformación consta de un cambio en forma externa y en expresión, como resultado de un cambio metabólico, interno, intrínseco. Para que la transformación se lleve a cabo, debe ocurrir un cambio en forma y expresión. Pero este cambio no se da por correcciones ni mejorías externas, sino que es el resultado de una transacción con el Espíritu vivificante. Esto causa que el elemento viejo de nuestro ser sea despojado, para que se introduzca el elemento de la vida transformadora de Dios. Podemos ser salvos en el sentido de que nuestros pecados son perdonados y nuestro espíritu es regenerado. No obstante, en nuestra alma, o sea, lo que pensamos, lo que escogemos, lo que sentimos, todavía podemos ser igual a los incrédulos. Esto no es lo que Dios propuso cuando nos escogió y llamó. No. Dios quiere que seamos transformados de gloria en gloria. Y Dios quiere que seamos transformados por la renovación de la mente. Como dice en Romanos 12, la frase la renovación de la mente nos indica que la transformación se lleva a cabo en el alma. La transformación metabólica de nuestra alma resulta en una imagen y en una expresión diferente. Esta es una necesidad imprescindible en la experiencia de todo buscador genuino. Así que la transformación es un asunto serio. Necesitamos ser transformados para la economía de Dios. Dios arranged the environment. arregló el ambiente. God arranged the circumstances. Dios preparó las circunstancias. Miren la situación. Cuando estos dos niños fueron engendrados en el vientre de la madre, comenzaron a pelear. Jacob se dio cuenta, en el vientre, ¿quién iba a ser el primogénito? ¿Quién iba a obtener la primogenitura? Y en su soberanía, Dios le dio a Jacob una mente muy inteligente, pero Jacob no tenía la fuerza. Antes de nacer, él ya estaba derrotado, pero no quería aceptarlo. Todavía se aferró al calcañar o al tobillo de Esaú. Que Jacob le agarrara el calcañar a Esaú indicaba que él sabía que estaba derrotado, estaba vencido, pero no quería aceptarlo. Cambiar a este hombre no iba a ser fácil. Día tras día, muchas cosas pasaron solo para transformarlo. Él estaba bajo la disciplina de Dios. Ni siquiera un día fue desperdiciado. Ni siquiera una noche. Ni siquiera un minuto fue desperdiciado en su vida. Toda persona que él conoció, todo lo que le pasó a él, fue una disciplina para él.
En realidad, Él representa el aspecto de la transformación en nuestra vida espiritual. Nada les ocurre a ustedes por accidente. Todo lo que nos pasa es según su plan y a su tiempo. Nada de lo que nos pasa ocurre ni muy tarde ni muy temprano. Todo pasa a la hora que Él decidió, a la hora adecuada. Oh, Padre, gracias. Gracias por tu mano soberana. Gracias por tu disciplina y por lo que tú arreglaste de antemano. Gracias por todo. Hoy sé que todo está bajo tu mano soberana. Yo soy solamente un escogido como Jacob. ¿Qué te puedo decir, Padre? Yo estoy en tus manos. Dios planeó darle la primogenitura a Jacob debido a que él lo había escogido. Mas Dios sabía que Jacob necesitaba mucha transformación. No es algo solamente de la primogenitura o de la bendición, sino que finalmente es algo de transformación. Así que desde el primer día hasta el último, la mano de Dios estaba presente todo el tiempo. Bueno, aquí se presenta un punto de vista que sin duda causará preguntas. Y creo que ahora es el momento oportuno para hablar de ello. Que todas las circunstancias están bajo la providencia, en otras palabras, bajo la soberanía de Dios, y nada ocurre por accidente o casualidad. Dígame, ¿dónde encaja Satanás en este cuadro? Esta es una de las preguntas más difíciles y no me considero totalmente apto para contestarla. Lo único que puedo hacer es dar un comentario breve. Nosotros no vivimos en un universo donde todo ocurre por accidente o por casualidad, ni tampoco vivimos en un universo caótico. Dios reina. Y Daniel capítulo 4 dice, el cielo gobierna. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, como dice Mateo 10. Y si un gorrión muere, nuestro Padre lo sabe. Nosotros los creyentes tenemos que aceptar que Dios es soberano y nada pasa por casualidad. Sin embargo, en este universo existe el mal, es decir, Satanás, el diablo. Dios, en el misterio de su voluntad, le permite a Satanás hacer ciertas cosas, así como lo indica el relato de Job y otros libros. Dios soberanamente utiliza a Satanás para que sucedan ciertos asuntos en las vidas de su pueblo con miras al cumplimiento de su economía. Hay cosas que Dios en su carácter justo y santo no puede hacer, pero que Satanás se complace en hacer ya que Él nos odia. Así que, por un lado, creemos que Dios es soberano. Nada ocurre por accidente o casualidad. Sin embargo, algunas cosas son causadas no por Dios, sino por Satanás. Aún así, Dios las permite. Dios permite que las circunstancias sucedan, porque por medio de ellas, Él puede lograr nuestra transformación. Y es esta transformación la que cumple el deseo de su corazón. Ahora llegamos al punto donde Esaú vendió su primogenitura. What is birthright? ¿Y qué es la primogenitura? The birthright in the Bible La primogenitura en la Biblia es expresar y representar a Dios y participar en su reino. Todos fuimos escogidos con el propósito que expresemos a Dios en su imagen y para que le representemos en su dominio y participemos en su reino. Pero Esaú, debido a su amor al disfrute físico, es decir, debido a su amor al mundo, porque a él le interesaba mucho el disfrute del mundo, él despreció la primogenitura. Ahora, todos nosotros nacimos de nuevo, y debido a nuestro segundo nacimiento, todos poseemos una primogenitura.
Y esta es para expresar a Dios en su imagen, para representar a Dios en su dominio y para participar en su reino. Ahora, todos los nacidos de nuevo poseen una primogenitura para poder participar en la vida de la iglesia apropiada para expresar y representar a Dios. Pero, escuchen esto, ¿cuántos cristianos regenerados hoy en día son iguales que Esaú, que desprecian su primogenitura y aman al mundo con su disfrute, sin importarles la preciosidad de la primogenitura que Dios les ha dado? Nosotros estamos practicando expresar a Dios y representar a Dios. ¿Acaso no se dan cuenta que en lo que están ahora en la vida de la iglesia verdadera es la primogenitura? Hoy, aquí, estamos disfrutando la primogenitura. Hoy en día estamos en el reino práctico de Dios, en la vida de la iglesia, y día tras día practicamos una sola cosa: expresar a Dios y representar a Dios. Cualquier cosa que nos frustre, que expresemos a Dios y lo representemos, cualquier cosa que nos impide expresar y representar a Dios, nos causa tristeza. Ninguno de nosotros debe despreciar su primogenitura. Ninguno debe renunciar a su primogenitura solamente por un disfrute de lo material. No. Todos debemos despreciar las cosas de este mundo. Tenemos que decir, nada se compara a nuestra primogenitura. Nuestra primogenitura es preciosa. Nada es tan valiosa como la expresión, la representación y el reino de Dios como nuestra primogenitura. Estamos en el reino de Dios, expresando y representando a Dios. Y cuando hacemos esto, estamos disfrutando nuestra primogenitura. Cuando el reino venga, ciertamente estaremos allí, expresando y representando a Dios en esta tierra para su propósito. Esta es la primogenitura. Seamos todos nosotros los verdaderos Jacobs, pero ninguno sea pero ni un poquito de Esaú. Alabado sea el Señor por su elección. Agradezcámosle por nuestra transformación. Pero estén alertas, que tenemos que honrar y respetar nuestra primogenitura. La historia acerca de Jacob y la experiencia que tuvo con su tío Labán. Hemos visto que Jacob era muy astuto. Fue un suplantador capaz de obtener la primogenitura de su hermano y también capaz de usurpar la bendición de su padre. Sin embargo, esto lo obligó a huir por causa de la ira de su hermano. Mientras escapaba, tuvo un sueño en Betel y vio una visión celestial, la casa de Dios. Después llegó a donde vivía su tío Labán y se enamoró de Raquel, la segunda hija de Labán. Por causa de este amor trabajó para Labán por 7 años. Este fue el principio, podemos decir, de una trampa donde cayó por 20 años. El astuto Jacob se encontró con la horma de su zapato, es decir, con otro igualmente astuto y manipulador, que era Labán. Aquí vemos una batalla entre Jacob, un hombre natural, astuto, listo, pero escogido de Dios, y Labán, a quien Dios usó para exprimir a Jacob y así reducir su vida natural, a fin de prepararlo para las experiencias de transformación. Veremos cómo Jacob fue exprimido y creo que veremos ciertos paralelos con nuestras vidas. Story is very interesting. El relato de esta historia es muy interesante, But pero we all have to realize debemos darnos cuenta that Bible has no que la Biblia no desperdicia ni una palabra, y todo lo que contiene es la palabra de vida. Así que basados en estos dos principios, debemos acudir al Señor
para ver la vida que está contenida en este relato. Creo que aún a los niños les gusta escuchar esta historia. Pero hoy ya no somos niñitos. Somos los hijos de Dios. Y tenemos que conocer la vida contenida en esta historia. Bueno, después de ser iluminado, me di cuenta en forma cabal que este relato está lleno de vida. Hice lo posible y logré poner lo que vi en 3 puntos principales. El primero es cómo Labán lo exprime y el segundo es cómo Jacob lo engaña. El uno exprime y el otro engaña. ¿Han visto esto? Hay 3 personas en esta historia. Labán, Jacob, ¿y quién más? ¡Sí! ¡Dios! Después de haberlos visto, nos va a gustar esto. Pero antes de todo esto, tenemos que conocer los principios básicos de la historia de Jacob. La vida de Jacob representa una vida transformada. No importa cuánto Labán lo apriete, esa es la providencia bajo la mano transformadora de Dios. Dios usó a Labán para transformar a Jacob. Debido a que él nació así, y el tipo de persona que era, necesitaba una mano apretadora. Así que todos debemos ver esto. Nunca lean esta historia y la apliquen a otros, sino más bien aplíquensela a ustedes mismos. Miren, en todo el universo y en esta tierra, ustedes son los únicos Jacobos. No hay otros Jacobos, sino ustedes. He aquí un santo escogido, predestinado a ser, ¿qué cosa? A ser la expresión de Dios. Entonces, ¿cómo un suplantador, uno que nació suplantador, podría llegar a ser la expresión de Dios? Ciertamente necesita ser transformado. No necesita corrección, sino transformación. ¿Y cómo puede lograrse esta transformación? Bueno, Dios soberanamente nos mete a todos nosotros en cierta circunstancia y bajo la mano de alguien. Cada vez que leamos acerca de Jacob, debemos aplicarlo a nosotros mismos y no a otros. Quiere decir que debemos leer más de lo que nos dice la historia. Debemos reconocer que aquí hay una revelación de las experiencias de vida. Pero no debemos leerlas como experiencias de vida de otros y para otros, sino que son para nosotros. Es decir, si somos iluminados por el Espíritu al leer la palabra y al recibirla, empezaremos a ver que somos Jacob. El relato de Jacob es la historia de nuestras propias experiencias. Y tenemos que permanecer abiertos al Señor para recibir su suministro y ser entrenados por Él. Entonces entenderemos lo que Él está tratando de hacer en nuestras circunstancias para transformarnos a fin de cumplir su propósito. Now, Ahora bien, we spend some time to see the squeeze of Laban. usemos un poco de tiempo para ver el apretón de Labán. Laban accepted or received Jacob Este Labán recibió a Jacob for hospitality. y le dio hospedaje. Just about 1 month, Quizás después de un mes, él se dio cuenta que ese joven era muy listo y se fijó que Jacob se había enamorado de su hija Raquel. Como les dije anteriormente, el amor ciega al hombre y lo vuelve insensato. Así que Jacob dijo: yo trabajaré para ti por 7 años por Raquel. ¡Qué tonto!
Su amor por Raquel lo entonteció. Miren, cuando se terminaron los 7 años, Labán no hizo nada. Y esto obligó a Jacob a decirle, oye, ya pasaron 7 años, dame a mi mujer. Y Labán le dijo, muy bien, esta noche te la daré. Ya conocemos la historia que le dio a la otra, a la hermana. Así que al día siguiente fue descubierto que ella no era su escogida. Then Jacob said to Laban, Así que Jacob le dijo a Labán, I labored some years for Rachel. 7 años trabajé por Raquel Eventually, you give me a Leah. y al final me diste a Lea. Laban said, well, this is not our custom. Y Labán le respondió, no se acostumbra así. Aquí. El dar la segunda hija antes de la primera. Así que cásate con la primera y luego te daré la segunda hija, pero tendrás que trabajar por mí otros 7 años. Esto es exprimirlo. Labán tuvo a Jacob por 14 años trabajando para él, por sus 2 hijas. Luego le mandó a Jacob a trabajar para él por otros 6 años, por su rebaño, y le cambió el salario 10 veces. Y yo creo que en cada cambio se lo reducía, exigiéndole cada vez más y exprimiéndolo. Entonces, bajo esta luz, vuelvan a leer esta historia y dirán, Señor, cuánto te alabo. Oh, Señor, te alabo. Desde el día que empecé a amarte, las cosas me han sucedido de la misma manera y conforme al mismo principio. Dios realmente es soberano. Esta mano que exprime no vino por casualidad, no. Esto fue arreglado de antemano. Vean, Rebeca, Isaac y el hermano Esaú, el padre, la madre, todos fueron usados por Dios para llevar a Jacob al horno de la transformación. Y este Labán fue el fuego que ardía en ese horno. Todas estas personas estaban en la mano de Dios, siendo usadas por Dios. ¿Pero para el bien de quién? Sí, el bien de Jacob. Así que no se quejen. Simplemente digan, Señor, gracias. Gracias por mi buen Labán. Labán suple mi necesidad por completo. Igual como Jacob, muchas circunstancias nos oprimen en nuestras propias vidas. Y si esto es así, entonces, ¿cómo es posible llegar a ser una persona que no se queje? Bueno, si permanecemos en nuestra vida natural, es imposible no quejarnos. Creo que el verdadero significado de nuestra queja es que no estamos satisfechos con la situación que Dios nos arregló. ¿Quién hizo las circunstancias en las que usted ahora se encuentra? El Dios omnipotente y soberano sobre todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? No aceptamos su arreglo. No vemos que vale la pena. No estamos contentos. Por eso nos quejamos. Sin embargo, si permitimos que el Señor se imparta en nosotros como gracia, si permitimos que Él viva en nosotros, en medio de nuestras situaciones, en serio les digo, será imposible quejarnos. No habrá razón de quejarnos. Aunque exteriormente la situación permanece desagradable, nosotros moraremos en el Dios de paz, tendremos gran descanso en Él y viviremos en resurrección. Dios simplemente no es alguien que se queja. El Señor Jesús jamás se quejó. Él siempre aceptó todo arreglo. Y cuando permitimos que Él viva en nosotros y nos llene, nosotros tampoco nos quejaremos, porque Él simplemente no se queja. El punto central es este: ¿permanecemos en nosotros mismos o en Cristo? ¿Vivimos nuestra vida natural humana o vivimos la vida divina que recibimos mediante la regeneración?
Podemos reconocer la diferencia por el hecho de nuestra queja. Si permanecemos en nosotros mismos y vivimos por nuestra vida natural, entonces nos quejamos. Si permanecemos en Cristo y vivimos por la vida divina, entonces no hay queja. Así como la vida natural de Jacob necesitaba un Labán opresor que lo exprimió y lo estrujó, así en nuestra disposición natural también necesita presión. La mano aplastante de Labán no vino por azar, sino por la providencia de Dios. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios jamás comete errores. Todo se encuentra en la mano del Señor y no hay necesidad de quejarse. En lugar de quejarnos, podemos decir simplemente: gracias, Señor, por este buen Labán que tú me diste. Yo creo que usted, así como yo, pues pasamos por esta misma situación. Estamos en situaciones desagradables, hay un tío Labán que nos está exprimiendo, una situación tal vez en el trabajo, en la familia, en nuestra vida personal, nos está estrujando, nos está exprimiendo y le echamos la culpa a todo el mundo, nos quejamos, no estamos contentos, no estamos satisfechos. ¿Qué tal si en vez de quejarnos, oramos? Ore conmigo. Señor Jesús, gracias por esta situación. Acepto que tú eres el Dios soberano que hizo este arreglo. Señor, perdóname por haberme quejado. Ahora abro mi corazón y recibo esta situación de ti. Señor, quiero ganar Cristo en medio de esta situación. No pido que me saques, pero sí pido que pueda experimentarte a ti en medio de esta situación. Gracias, Señor. Amén. We go on Ahora bien, seguimos adelante. from the squeezing Laban Del que lo oprimía, Labán, to the tricky Jacob. al que era tramposo, Jacob. It's quite interesting. Es muy interesante. Whenever I read this, Cada vez que leo esta historia, me da mucha risa. Ajá. Labán estaba exprimiendo a Jacob, y este Jacob, quien estaba exprimido y amenazado, sin embargo, tenía sus mañas. Se preparó para robarle a Labán. Uncle Laban, you squeeze me. Ajá. De manera que tú, tío Labán, me has escurrido. I will have a way to steal. Ajá. Y ahora verás que podré robarte. You squeeze one, I steal two. Tú me aprietas una vez y yo te robo 2 veces. Okay, he said to his uncle Laban, Él le dijo a su tío Labán: mira, tío, yo no quiero nada. Solo quiero una cosa, que me prometas algo y me quedaré. Y esto es lo siguiente: de hoy en adelante, toma de tu rebaño todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Tómalas de tu rebaño. Solo déjame las ovejas blancas. Y esas son tuyas. Y de hoy en adelante, toda la que salga de tu rebaño con manchas salpicadas de color oscuro serán mías. Bueno, esto era justo. Labán ciertamente pensaría: esto es maravilloso. ¿Por qué? Debido a que todas las ovejas blancas solo producirán ovejas blancas. Labán se apartó de Jacob y puso 3 días de camino entre sí y él. Y luego Jacob tomó la oportunidad de hacer sus trucos. Él tomó unas varas verdes de ramas y descortezó en ellas mondaduras blancas. Así que tenían rayas blancas. Entonces, cuando las ovejas concebían, Jacob ponía a las más fuertes delante de las varas. Así que el producto fue que resultaron ovejas listadas, y las separó a estas ovejas para sí mismo. Estas le pertenecían a él. Pero, escuchen, en el siguiente capítulo, so the countenance
of his anger later. Cuando Jacob vio el semblante de Labán, Not so good. que ya no era muy bueno para con él, And at the same time, God came in and told him, al mismo tiempo Dios vino y le dijo: Jacob, now is the time for you to go back. Jacob, es tiempo que regreses. While he played the trick, Mientras él hacía este truco, con estas ramas con mondaduras, Dios le dio un sueño y lo llamó Jacob. Y en el sueño, él vio que todos los machos que cubrían a las hembras eran las pintadas, eran las de color. Y en el sueño Dios le dijo: Jacob, tú obtuviste las pintadas, pero no fue debido a tu truco, sino debido a mi providencia. Yo espero que esto sea claro para todos nosotros. Así que todos debemos aprender la lección. No le tememos a ningún ambiente y no le tememos a ninguna opresión. Y hay que aprender a no hacer ningún truco. Al menos un día, su naturaleza juguetona será eliminada. Todos necesitamos ver la bendición de Dios. La bendición de Dios es maravillosa. Y aún con una persona tan llena de trucos, mientras engañaba, Dios, sin embargo, lo bendecía. Léanlo. No me alcanza el tiempo para explicarlo, pero lean lo que Dios le dijo. Jacob, he visto toda la aflicción que has sufrido, y he visto cómo Labán estuvo sobre ti, pero yo soy Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy Dios. Yo te cuido. Sí, yo te cuidaré. Si leen, se darán cuenta que a Dios no le importaba lo que era Jacob, ni lo que Jacob hacía. A Dios solo le interesa su propósito. Lo que Dios hizo fue solo para edificar y transformar a Jacob. Hermanos, ya hemos dicho anteriormente que casi la mitad del libro de Génesis está dedicado a Jacob y sus experiencias de vida. Y queremos enfatizarles que estas ilustraciones tan gráficas nos muestran que todos necesitamos ser transformados. El Vigilante.